Y continuamos una vez más con nuestro recorrido de predicaciones en el libro, la carta, la epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, 3 al 5. Y leo, síganme con sus ojos. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Oremos. Padre, acudimos a usted para poder escudriñar su palabra. Le pido de su ayuda, que dirija, Señor, mis labios, que su palabra sea expuesta fielmente tal y cual usted, Señor, la manda el día de hoy. Que mis hermanos puedan también estar atentos con corazones y mentes, Señor, dispuestas a oír su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada nuestro hermano Laureano nos exhortaba a no ver el trabajo como una maldición, sino más bien como una bendición y una oportunidad para predicar el evangelio. El lugar de trabajo es el campo misionero para cada creyente. Si un creyente se queja por el trabajo que Dios le ha provisto, aún no ha entendido el propósito de Dios, de hacer discípulos a todas las naciones. El trabajo no tiene como principal propósito suplir sus necesidades. Escuche, aunque Dios usa el trabajo para suplir esta necesidad, no es el propósito espiritual principal. Porque Dios le puede suplir su sostenimiento de muchas otras maneras. Lo vemos en el Antiguo Testamento, supliéndolo a Elías a través de los cuervos. A la viuda a través de Elías. El propósito principal es predicar el evangelio en nuestros trabajos, siendo sal y luz en ese lugar. Si usted tiene un trabajo, porque todos tenemos diferentes trabajos, pero si usted tiene un trabajo en donde diariamente trata con personas de diferentes nacionalidades, usted es un misionero internacional y no tiene la necesidad de enlistarse a viajes misioneros para ir a otros países. Dios ha traído a todas las naciones a la comodidad de su trabajo para que les comparta el evangelio. Tanto el obrero como el dueño de la compañía donde usted trabaja son simplemente servidores de Dios. Y el trato, como lo veíamos la semana pasada, el trato entre ambos debe llevar honra y gloria a Dios. Aun cuando el creyente tenga un jefe que es un jefe abusador, con mucho más razón el creyente debe mostrar el amor de Dios y orar por la salvación de aquel jefe prepotente. Y el versículo 2 termina con dos mandamientos, con dos exhortaciones claras para todo expositor de la palabra, para todo maestro de la palabra que enseña las escrituras, pero para todos, para toda la congregación. Dice, enseña y predica estos principios. O como la Reina Valera lo dice, esto enseña y exhorta.
Aunque estos mandamientos se están refiriendo a su contexto inmediato del trabajo, acerca del trabajo, del obrero, del jefe, del dueño, en verdad está abarcando un contexto más amplio. Se está refiriendo a todos los principios y ordenanzas que ha escrito Pablo a Timoteo desde el capítulo 1. Y es un buen puente para lo que viene a continuación, para lo que hoy vamos a estudiar. Para hacer un diagnóstico de los falsos maestros, es el tema de hoy. Un diagnóstico de los falsos maestros. Cuando escuchamos la palabra diagnóstico, nuestras mentes se dirigen rápidamente a una oficina del doctor, donde está un doctor sentado con una bata blanca, a punto de dar los resultados del diagnóstico hacia su paciente. Y el doctor dice: señor Filadelfo, aunque Filadelfo soy un poco chistoso, y este es un nombre que yo lo inventé, no lo inventé porque yo lo puse aquí, porque Filadelfo, aunque se oye feo, quiere decir que ama a sus hermanos. Así que mi hermano Marvin le puede poner Filadelfo a su hijo. Regresamos. Señor Filadelfo, según los resultados de los estudios de laboratorio realizados y un servidor como representante de la salud física y médico de cabecera de usted, y siendo fiel al juramento hipocrático, siento decirle que las ampollas que trae en el cuerpo es el resultado de un brote de viruela. La viruela que aparentemente había sido erradicada en su totalidad en el siglo XX. Hoy en día no existe ninguna vacuna para prevenirlo, y mucho menos para tratar dicha enfermedad. Le recomiendo, estimado Filadelfo, aislarse de su familia y amigos, ya que es un virus altamente contagioso. Y si me acepta un consejo más, póngase a cuenta con sus seres queridos. ¿Puede usted imaginarse cómo le cayó esa noticia a Filadelfo? Déjeme decirle que el virus de la viruela en realidad es una enfermedad, una de las más letales o la más letal que ha existido en el mundo. Hasta que en 1786 el doctor Edward Jenner descubre la vacuna contra el virus de la viruela. Y la tasa de mortandad oscilaba entre el 20 y el 50% de los contagiados, de los infectados. Aunque se dice que el virus de la viruela ha sido erradicada en su totalidad, y desde el año 2000 las personas ya no son vacunadas. Yo creo que si usted nació antes, todavía le pusieron la vacuna de la viruela. La ciencia médica tiene una pregunta en el aire: ¿podría volver? ¿Pero por qué se preguntan si está erradicado? La verdad es que solo podría volver si alguien la hiciera volver. Y todavía existen oficialmente dos pequeñas entidades de virus, dos pequeñas cantidades de virus de la viruela existen hoy en día en dos laboratorios de investigación. Uno está en Atlanta, Georgia, y el otro está en Rusia. ¿Ha escuchado que quizá las bombas, los misiles, en estos tiempos las más poderosas pueden ser bacteriológicas? ¿Se da cuenta por qué? Y aunque el virus de la viruela es una enfermedad letal y puede terminar con la vida física de una persona, no se compara con el daño que los falsos maestros producen con sus falsas enseñanzas. El virus tiene el poder de matar el cuerpo físico terrenal, pero las falsas doctrinas atentan con la vida espiritual de la persona. Están atentando con la eternidad del alma. El daño no es temporal, sino eterno. He ahí la responsabilidad que Dios le da a la iglesia y que Dios ha puesto a la iglesia como columna y sostén de la verdad. Los pastores, maestros, ancianos y todo creyente en general tiene la responsabilidad de luchar contra los falsos maestros. Dios nos ha dado su palabra, esa que usted tiene en sus manos,
la que tiene en sus aparatos electrónicos. Ahí está la palabra del Señor. Dios nos ha dado su palabra para diagnosticar sus falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas han hecho mucho daño a la iglesia. Están haciendo mucho daño a la iglesia y seguirá tratando de hacer daño a la iglesia. El propósito es detener a la iglesia, pero Jesús dice que ni las puertas del Hades podrán detener. Y hasta el día de hoy no la han detenido. Entonces veamos la doctrina y el comportamiento del falso maestro. ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cómo vive un falso maestro? ¿Cómo se comporta diariamente? Para poder identificarlo. La vida diaria de toda persona, ya sea creyente o no creyente, es el resultado de sus convicciones. La vida diaria de toda persona, ya sea creyente o no creyente, es el resultado de sus convicciones. Por eso es que veíamos en los versículos 1 y 2, el creyente debe trabajar como si estuviera trabajando para el Señor, porque lo es, predicando el evangelio, con palabras, con acciones. Versículo 3, la primera característica de este falso maestro. Si alguno enseña una doctrina diferente, detengámonos ahí por un momento, el falso maestro enseña algo diferente. No está de acuerdo con lo que es correcto, con las verdades bíblicas. Para él, las verdades bíblicas son incompletas o están mal interpretadas. Se oye bien, pero algo le falta. Por lo tanto, no las abraza ni las enseña. Los falsos maestros enseñan doctrinas extrañas, doctrinas raras, doctrinas anormales, doctrinas ilógicas. Sus enseñanzas no están basadas en el amor nacido de un corazón puro, como lo dice el capítulo 1, versículo 5, sino que nace de un corazón perverso y maquiavélico. Estos falsos maestros malinterpretan la ley, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 7. No entienden el propósito de la ley, pero eso sí, afirman tener la interpretación correcta. Enseñan que la salvación por gracia no es suficiente. Para ellos la salvación es la cruz más las obras. La cruz más un buen comportamiento. La cruz más la ley. Qué equivocados están. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Más claro no puede estar. Y la escritura es verdad, la escritura es cierta, es inerrante. Los falsos maestros en muchos casos denigran a la mujer. Algunos otros la denigran, otros la sobreexaltan, permitiéndoles roles que solo le pertenecen al varón, como es el caso del pastorado. Tienen que tergiversar la escritura, tienen que tergiversarla, adulterarla, falsificar la escritura y sacar textos fuera de su contexto para respaldar su doctrina. Los requisitos dados en el capítulo 3 de 1 Timoteo para ellos, para los falsos maestros, acerca de aquellos que desean el cargo del obispo o pastor, para ellos les son irrelevantes, no son necesarios. Para ellos es más importante dónde estudiaste, dónde estudió, sabe hablar, es elocuente, sabe convencer, en dónde trabaja, qué tipo de casa tiene, cuánto gana, etcétera, etcétera.
Nunca van a tomarse el tiempo estos falsos maestros para ver si el candidato es irreprochable, si es fiel a su esposa, si habla con prudencia, si es apto para enseñar, si no es avaricioso. A ellos no les importa eso. No les importa si gobierna bien su casa. No les importa si es un recién convertido. En otras palabras, no les importa si es una persona inmadura, porque puede tener años en el evangelio, pero si no es madura, no es apto para el cargo de obispo. La predicación del falso maestro es un evangelio incompleto. No está completo y no quiere completarlo, no le gusta, no es su propósito. Y algo que es incompleto no es suficiente, no sirve. Ellos predican una salvación sin arrepentimiento. Un evangelio atractivo. Estos falsos maestros son aquellos que Pablo describe en el capítulo 4. Son apóstatas del evangelio. Le prestan más atención a doctrinas demoníacas. Son hipócritas, tienen una conciencia cauterizada. Los falsos maestros son fáciles de identificar solamente si uno conoce la palabra, si uno cree la palabra y si uno vive la palabra. ¿Se da cuenta por qué tanto énfasis en que conozcamos la palabra, en que vivamos la palabra, en que escudriñemos la palabra? Es la única manera en la cual nosotros vamos a identificar a los falsos maestros. Una segunda característica de estos falsos maestros es que no se conforman a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. No solamente enseñan doctrinas diferentes, pero no se conforman a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra conforman, en su original, es la palabra proserkomai. Es la que está ahí. Y quiere decir que se acerca a. No se acerca a. Su enseñanza no se acerca a. No se acerca a las palabras que dan vida, a las sanas palabras que producen crecimiento espiritual. Veamos dos versículos para entender esta palabra y darnos claridad en el versículo. Dos versículos que usan esa misma palabra para tener ese entendimiento. Y vaya conmigo a Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice así: por tanto, ahí viene la palabra, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. ¿Ve? Esa palabra acerquémonos es la misma palabra proserkomai. Los falsos maestros no se acercan su enseñanza a las sanas palabras. Hebreos nos está diciendo, por tanto, acerquémonos con confianza, vengamos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Un versículo más, Hebreos 10, 12, ahí mismo en el libro de Hebreos. Encontramos la misma palabra, proserkomai, y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Entonces vemos que la palabra proserkomai tiene el significado de acercarse a. Todo lo contrario de los falsos maestros. Sus enseñanzas no tienen la intención de llevar al creyente, al oyente, de acercarse a las sanas palabras. Si no tiene esa intención, ¿cuál es su intención? Alejarlos. Porque tienen otra intención ellos. Volviendo a nuestro texto, podemos entender
que otro de los resultados de este diagnóstico acerca de los falsos maestros es que su enseñanza no se acerca a aquellas palabras que traen sanidad, vida espiritual. Sus palabras se alejan de todo lo que es bueno. Escuche, las palabras de estos falsos maestros se alejan de todo lo que es bueno, de todo lo que es sano, y como resultado traen enfermedades tan peligrosas, así como el virus de la viruela. Alejarse de las sanas palabras tiene como resultado enfermedades espirituales. ¿Cuáles son algunas de esas enfermedades espirituales? Enfriamiento, desánimo, egoísmo, corazones no arrepentidos, religiosidad, etcétera, etcétera. Y mire, la religiosidad no da vida eterna. La religiosidad no da crecimiento espiritual. La religiosidad tiene como resultado muerte espiritual eterna. Castigo eterno. Pregunta, ¿por qué son castigados eternamente? ¿Simplemente porque escucharon a un falso maestro? La respuesta es no. No están condenados por haber escuchado a un falso maestro. Ellos recibirán castigo eterno porque son pecadores. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Y si no alcanzan la gloria de Dios, el único lugar que ellos pueden recibir es el infierno. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente recibirá el castigo eterno justamente porque nunca se arrepintieron. Los falsos maestros recibirán su justa recompensa porque nunca predicaron el arrepentimiento. Cada quien va a recibir su justa recompensa. La predicación de las Escrituras es muy diferente a la predicación de un falso maestro. Mire el tema de la predicación de las Escrituras. Lo vemos en Juan el Bautista, lo vemos en Jesús, lo vemos en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. Juan el Bautista, su predicación era la siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. La predicación de Jesucristo fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. La predicación de Pedro fue la siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. De modo que la presencia del Señor venga en tiempos de refrigerio a sus vidas. Hechos 3:19. La predicación del apóstol Pablo fue una predicación de arrepentimiento, no fue una predicación diferente. Y dice lo siguiente en Hechos 17:30, hablando en el Areópago contra aquellos grandes filósofos. Por eso dice, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Las Escrituras no solamente enseñan el arrepentimiento de los pecadores, las Escrituras enseñan toda la doctrina referente a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Los falsos maestros no les importan esas doctrinas. Para ellos son irrelevantes. La Escritura enseña que Jesucristo fue encarnado, que Jesucristo existía desde el principio y que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y en él habitó toda la plenitud, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Colosenses 1:19. Él también es el creador de todas las cosas.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, ya sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre no por mí. Juan 14:6. Estas son las grandes verdades del Evangelio que los falsos maestros no enseñan. No les interesa. No las creen, por lo tanto no las comparten. Y Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse a usar correctamente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, estimado Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, que usa correctamente la palabra de verdad. Y es la misma exhortación para nosotros. Pasemos a una tercera característica de los falsos maestros. No solamente enseñan una doctrina diferente, no solamente no se conforman a las sanas palabras, sino que no se conforman a la piedad. Las enseñanzas de los falsos maestros es una enseñanza estéril. ¿Sabe lo que es algo estéril, verdad? No da frutos. Hay personas, mujeres, que a Dios le ha placido que sean estériles. Y por más que quizás esa persona busque algún procedimiento para que pueda procrear un hijo correctamente, no hay. Pueden hacer cosas que no van conforme a la palabra de Dios y producir, pero no están siendo obedientes a la palabra de Dios. La enseñanza de los falsos maestros es una enseñanza estéril, una enseñanza hueca. Enseñanzas huecas y estériles nunca producirán el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22 y 23. Vaya conmigo para que leamos cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Este comportamiento de los falsos maestros es un comportamiento que no trae fruto, que no trae honra a Dios, sino una deshonra a Dios. Y lo que están haciendo simplemente es agrandando para ellos mismos un castigo más fuerte en la eternidad. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto, mire, mas el fruto del Espíritu es amor. Los falsos maestros no tienen amor. Es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie se va a cansar si alguien lo ama demasiado. Nadie se va a cansar si alguien es tan bondadoso para con él. Nadie va a rechazar a una persona que es paciente para con él o ella. Pero estos frutos solamente vienen y las da el Espíritu Santo a los creyentes. El falso profeta, el falso maestro, no enseña esto.
No le importa. El resultado del diagnóstico de un falso maestro, en primer lugar, enseña una doctrina diferente. En segundo lugar, su enseñanza se aleja de las palabras que dan vida. Y en tercero, producen personas religiosas, personas carnales, personas que aparentan tener una vida de piedad, aparentan tener una vida de piedad, aparentan tener una vida que da gloria a Dios, porque sí oran, se portan bien, cantan, ayunan, hacen buenas obras, pero es solo apariencia. Pablo describe a Timoteo, a este tipo de personas, en su segunda carta. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice lo siguiente: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de Dios. Y mire cómo termina: teniendo apariencia de piedad, ¿pero qué? Pero habiendo negado su poder. La recomendación de Pablo a Timoteo: a los tales evita. Si usted conoce a una persona con estas características, no discuta. Aléjese, huya, corra, porque no le interesa el evangelio, no le interesa ser enseñado. Para ellos lo saben todo. Lo que ellos quieren convencer a las personas. No solamente Pablo da estas advertencias, también el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda carta del apóstol Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento. Pedro comienza dando el ejemplo que esto que estaba sucediendo no es nuevo. Lo que nosotros vemos no es nuevo. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales, mire su astucia, encubiertamente introducirán herejías destructoras. No van a venir con su badge: yo soy un falso maestro. No, entrarán encubiertamente, vestidos como ovejas, como predicadores expositores. Por eso es que hoy en día tenemos que tener cuidado de todo aquel que dice que es un predicador expositor o que predica expositivamente. Se ha vuelto un cliché. Tengamos cuidado. Dice: los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Y mire, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, de estos falsos maestros,
el camino de la verdad será blasfemado. El evangelio es blasfemado no a causa del creyente verdadero, sino a causa de la enseñanza de los falsos maestros. En su avaricia los explotarán. Mire, esa es la finalidad. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace tiempo, dice, no está ocioso, ni su perdición dormida. Tienen un castigo. Hay un castigo para los falsos maestros. Versículo 9 mismo de 2 de Pedro 2. El Señor pues sabe rescatar de tentación ¿a quién? ¿Al falso maestro? ¿Al falso maestro? No, a los piadosos. Y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Versículo 17 del mismo capítulo. Estos son manantiales sin agua. ¿Puede usted imaginarse ir a un lugar desierto y en donde usted sabe que hay un manantial y que va y se acerca a ese lugar esperando llegar y satisfacer su sed? Pero cuando llega a ese lugar no hay agua. Así son estos falsos maestros. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservado la oscuridad de las tinieblas. La Escritura nos muestra que cuando la obedecemos, que cuando la escuchamos y la obedecemos, que cuando la escudriñamos y hacemos obedientes y somos obedientes a la palabra, va a producir sanidad en nuestra vida. Va a producir madurez, crecimiento. Los falsos maestros no están preocupados por eso. La palabra explicada correctamente, estudiada correctamente y aplicada correctamente nos llevará a reverenciar a Dios. Nos llevará a dar gloria a Dios. Nos llevará a ser humildes. Nos llevará a ser hombres que evangelizan, que predican el evangelio, que viven el evangelio. Nos ayudarán a llegar a crecer para ser como Él es. Hemos visto entonces en este versículo 3 la enseñanza de los falsos maestros y su comportamiento. Los versículos 4 y 5 nos darán una descripción de la razón por la cual no aman ni buscan las sanas palabras. El versículo 3 es donde abarca todo lo que enseñan, cómo viven. Versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo están actuando. ¿Por qué es que se portan así? Versículo 4. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La palabra envanecido es la palabra tifo. Esa palabra tifo significa que está cegado, que es orgulloso. En otras palabras que entendamos, esa palabra tifo, la cual se traduce como envanecido, describiendo a este falso maestro, da la intención que es una persona que está hinchado de su orgullo. Y es un hinchamiento de humo nada más. No hay nada sustancial, sino que es una persona engreída. Está inflado de un conocimiento vano, pasajero, sin convicciones ni sustento bíblico. Y si no es bíblico, no es provechoso.
Todo lo que no es bíblico no es provechoso para una vida piadosa. Y la palabra tifo, Pablo la usa 3 veces en sus 2 cartas a Timoteo para describir a una persona inmadura. En 1 Timoteo 3:6. Dice, no un recién convertido, no sea que se envanezca. Ese envanecer es la misma palabra tifo. No sea que se llene de orgullo, que se infle. Por eso no es correcto que una persona recién convertida tome puesto de liderazgo. Un segundo versículo donde vemos esta misma palabra es 2 Timoteo 3:4. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, donde dice traidores, está dando la descripción, traidores, impetuosos, envanecidos. Mira, está la misma palabra. Amadores de placeres. Estas personas creen que lo saben todo. Están hinchados de orgullo. Las falsas enseñanzas tienen su raíz en un corazón orgulloso. Estas personas son extremadamente orgullosas. Aparentan tener una vida de piedad. Hermanito, ¿cómo estás? Pero si usted trata de corregirle, no, ellos no aceptan corrección. Están envanecidas. Aparentan ser humildes, pero son orgullosas. Son personas necias. Son personas tercas. No aceptan corrección. No aceptan ser enseñados. No tienen un corazón enseñable. No solamente son orgullosas, envanecidas, nada entienden. No entienden nada. Enseñan algo que no han comprendido, que no han entendido, pero lo enseñan como si en verdad ellos tienen el verdadero conocimiento. Son personas con una mente incapaz de entender la verdad del Evangelio. Y no es que la palabra sea difícil de entender, pero hay algo que no tienen. Y lo vamos a ver más adelante. Estas personas asisten a conferencias, a capacitaciones para pastores, capacitaciones de liderazgo, pero por mucho que sean expuestos a la sana doctrina, no son capaces de entender. Su orgullo les impide aceptar que están en un error. Su mente enferma distorsiona todo y lo llena de ideas mal dirigidas. Escuchan una verdad y la distorsionan y asimismo la entregan distorsionada. No solamente no saben nada, no solamente no entienden nada, sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de las palabras de las cuales nacen la envidia y todo lo demás. La palabra morboso aquí significa que está enfermo, enfermizo. Cualquier conversación en la cual participa, escuche, por muy sana que sea, cuando llega a él, la contamina. Su propósito es contaminar, porque llevan el virus, como el virus de la viruela. Cuando llega a una persona que es sana, contamina todo su cuerpo. El virus de la viruela es un virus en verdad letal. Estaba leyendo y empieza con ampollas, empieza a recorrer el cuerpo, se le va en la boca, se le mete en todo el aparato respiratorio, se le va a los intestinos. Y por último la persona muere porque todas sus defensas han sido eliminadas. El falso maestro, cuando llega a un lugar sano, hay que tener mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que tener mucho cuidado de los falsos maestros. A estos,
Aléjate de ellos. Cualquier conversación en la cual participa, por muy sana que sea, la contamina. En cualquier conversación que participa, la echa a perder, porque es un portador del virus de la falsedad. El resultado de este pensamiento morboso, este pensamiento enfermizo, es el que continuamente argumenta y discute con otros. Es una persona obsesionada por temas sobre mitologías, genealogías interminables, como lo dice en el capítulo 1, versículo 4. Pablo exhorta a Timoteo a no enredarse con este tipo de maestros ni de sus enseñanzas. No importa que sea muy buena persona. No importa que le regale algo a usted. Porque a veces entran de esa manera, silicosamente. Caen bien y empiezan mira, he visto que tienes una necesidad, déjame ayudarte. Su intención no es ayudar. Su intención es destruir. Pablo exhorta a Timoteo a no enredarse con este tipo de maestros ni de sus enseñanzas. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, dice la Escritura, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Como lo veíamos en la mañana, una de las disciplinas del creyente es la oración. Necesitamos disciplinarnos para todo aquello que nos hace bien espiritualmente. Aquello que producirá en nuestra vida una vida de santidad. Una vida que agrade a Dios. Los falsos maestros no solamente están enfermos, sino que lo que enseñan también infecta a otros y los enferma. Recuerde cómo infectó a Eva. Con que Dios os ha dicho. Y Eva dice, no nos dijo solamente. Es más, nos dijo que ni toquemos el árbol. Dios no había dicho eso. ¿Ve? ¿Cómo distorsiona? Porque su padre de los falsos maestros es Satanás. Como creyentes debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas que abundan en nuestros días. Nunca se ponga a debatir con ellos. No les abra la puerta de su casa. No los deje entrar. Ahí andan algunos, bien vestidos, con corbatas. No los dejen entrar. Una vez un pastor me dijo, porque yo estaba diciendo, pero hermano, pero si les permitimos entrar y los evangelizamos. Y dice, mira, ¿cuántos has convertido? ¿Cuántos se han convertido? Dice, ten cuidado. Y entiendo por qué. No dejen entrar a su hogar falsas doctrinas. En la siguiente porción de los versículos están las consecuencias o resultados de un corazón orgulloso y de una mente que no tiene el conocimiento ni el entendimiento de la sana doctrina. Los resultados son la envidia, son pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Empieza el chisme. ¿No te diste cuenta que no llegó a la iglesia, fulano? Pero no sabes por qué no llegó. No te lo han dicho. Empiezan a haber malas conversaciones. Estos falsos maestros tienen una mente depravada. Les encanta debatir sobre palabras, temas sin importancia. Pero cuando sienten que alguien les está ganando el debate, comienzan a relucir, a sacar su envidia. Estos falsos maestros les gusta mucho debatir. ¿Conoce alguno de ellos? Que cuando uno está compartiendo la palabra,
llega y dice, oh no, pero es que ese versículo dice esto. Y ni lo ha estudiado, ni se ha tomado el tiempo para estudiarlo. Y lo único que hace es estorbar para que el evangelio camine. Porque quizás la persona está atenta, queriendo escuchar. Llega el falso maestro, pretendiendo conocer más, pone duda en la persona. Les encanta debatir, pero cuando están perdiendo el debate, comienza a sacar a relucir su envidia, el enojo, y las palabras comienzan a subir de tono. Comienzan a hablar muy humildemente, pero cuando están perdiendo, se empiezan a molestar, al punto que quieren golpear. Están dispuestos aún a llegar a los golpes con el único propósito de que se les dé la razón y que se les reconoce como los únicos conocedores de la verdad, llegando aún a blasfemar, o sea, maldecir en contra de todos aquellos que con amor exponen las Escrituras. ¿Has escuchado del pastor tal? Oh, sí, pero mira, ese pastor no es nada comparado con fulano. Este otro sí predica y habla fuerte y predica la verdad. No porque hable fuerte está hablando lo que es correcto. Estos falsos maestros lo único que han hecho es sacar a relucir lo que en realidad hay en su corazón. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Este tipo de actitud no agrada a Dios. Esta actitud no glorifica a Dios. La Escritura nos exhorta a despojarnos de este tipo de actitud. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros, mire, sea quitada, quítense, despójense de ustedes, de vosotros, toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? La ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. El creyente ha sido llamado a vivir vidas santas, vidas que den gloria a Dios, que adornen el evangelio de Dios. No estamos llamados a obstruir el crecimiento de la iglesia, sino estamos llamados a construir y no a destruir. Los falsos maestros causan odio y divisiones. Sus enseñanzas conducen a afectos contrarios a los creados por el amor y la unidad. Cuando ven que hay un grupo unido, entran para desunir. Llegan ahí con la intención, me gusta como la unidad que hay entre ustedes. Pero lo único que hacen es desunir. Estos falsos maestros tienen una mente depravada, corrupta, destruida, arruinada. La palabra depravada o corrupta revela su resultado final: muerte y destrucción. Y la palabra destrucción aquí es la misma que se usa para describir la descomposición de un cuerpo después de morir. La viruela lleva a ese punto al cuerpo físico, destruirlo. Las falsas enseñanzas tienen ese mismo propósito: destruir. La influencia de los maestros falsos produce resultados fatales. Por último, la raíz principal del comportamiento errado de los falsos maestros es claro y sencillo. Mire, están privados de la verdad. Por eso su comportamiento es así, por eso su enseñanza es así, porque estos falsos maestros están privados de la verdad. La verdad no mora en ellos. Estas personas no son personas convertidas.
Estos falsos maestros no han experimentado el perdón de Dios. No han tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. No han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Para ellos, la piedad es un medio de ganancia. Solamente. Suponen que la piedad es un medio del cual ellos deben beneficiarse. Totalmente errados. La piedad es para dar gloria a Dios, no gloria a un hombre. Gloria a Dios. Cuán equivocados están estos falsos maestros. La piedad es el resultado del poder transformador del Evangelio. Por tanto, el único que debe recibir todo reconocimiento, gloria y honor es Dios, quien nos ha salvado de su ira y del castigo eterno, clavando a su Hijo en la cruz del Calvario, quien recibió nuestro castigo y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Qué gran muestra de amor la cruz. Qué gran abismo de separación existe entre la sana y la falsa doctrina. Es una separación abismal. Nada comparado. En un lado está la falsa enseñanza que está enferma y conduce al odio, la división y la total decadencia. Por otro lado está la sana doctrina, que es saludable y conduce al amor, la unidad y el crecimiento espiritual hacia la semejanza de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Sencillo. Si alguien está enseñando una doctrina diferente, huya de esa persona. Corra lo más pronto posible, lo más rápido que pueda. Huya de esa persona, huya de ese lugar, no importa quién sea. Si alguien está enseñando una doctrina que no se conforma a la sana doctrina, huya. No se quede ahí. Si alguien está enseñando una doctrina diferente a la de nuestro Señor Jesucristo, huya lo más pronto posible. No se espere un día más en ese lugar. Si alguien está enseñando una doctrina que no ayuda a tener vidas piadosas, huya. Aléjese. Y busque un lugar que se predique la palabra del Señor. Busque un lugar donde va a ser exhortado, donde sea exhortado a llevar vida piadosa, donde su pecado sea confrontado para agradar a Dios. Huya tan rápido como pueda de esa persona o de ese lugar. No exponga su vida ni la de su familia ante las falsas enseñanzas. Por último, escudriñe las Escrituras. Escudriñe las Escrituras, ya que en ellas está la vida eterna. Oremos. Padre, damos gracias por su bendita palabra, porque es nuestra guía, porque nos muestra el camino, porque nos enseña nuestro pecado, nos muestra lo que a usted le agrada, también a lo que usted odia, nos muestra su carácter. Señor, ayúdenos a poder distinguir a los falsos maestros, aquellos que vienen como vestidos con vestimenta de ovejas. Ayude, Señor, a Iglesia Bíblica Emanuel, a mis hermanos, a mi persona, al pastor, Señor, a ser fieles, a seguir siendo fieles a su palabra, ya que su palabra es la que traerá, Señor, la edificación al pueblo. Denos valor, denos sabiduría, denos humildad. En el nombre de Jesús. Amén.